Bien, nos reencontramos con el exalcalde Pablo Salaquet, que va a estar con nosotros esta mañana porque hay varios temas que tocan a su ex comuna, donde trabajó como alcalde, y también va a participar de este primer debate, y Soledad Torres, que es abogada especialista en temas migratorios. ¿Qué tal, Soledad? Hola, sí, bienvenidos todos. Bien. Veamos el video Turbazo en Chacayuta. Yo, mira, la verdad es que dije, pero ¿qué es esto? A ver si pueden mostrar las imágenes. Nuevas, como que ya nos hemos acostumbrado además a entender ahí el concepto. Estamos con las imágenes al aire de lo que pasó ahí en Chacayuta. Más de 100 personas extranjeras, migrantes, que intentan ingresar a la fuerza a nuestro país. Ahí hace poco también teníamos las declaraciones del alcalde de Arica. Vamos a tratar de contactarlo porque se habla también de una mafia donde estas especies de coyotes también intentan de alguna manera provocar este tipo de situaciones, aprovechándose a veces de la necesidad de algunos de estos migrantes, no de todos, de ingresar a nuestro país. Y por otro lado también está distraer la atención en una parte para ingresar por otro paso fronterizo no habilitado. La situación que se está viviendo ahí en el norte, tenemos imágenes de lo que ocurrió. Este video donde se habla de un turbazo. Estos migrantes que intentan ingresar a Chile, esta turba que intenta ingresar por la fuerza a Chile, vulnerando el trabajo ahí de la policía fronteriza. Escuchaba en la tarde a funcionarios del paso fronterizo. Estamos hablando de un paso fronterizo habilitado. No quiero ni imaginar cómo serán los no habilitados. O sea, si son capaces de llegar... Oye, esto es simple lógica. Mediante un turbazo temerario a un paso habilitado, donde tú sabes que hay funcionarios de migración, policía, en fin, no quiero pensar qué pasa en el resto de la frontera, digamos. Yo creo que ese es un elemento central. Y bueno, y nos lleva a preguntarnos el nivel de recursos, capital humano, despliegue, logística, en fin. ¿Qué pasa con estos señores? Porque junto con esto, además, ayer decían, bueno, mientras un centenar de personas intenta empujar y ingresar, hay un número indeterminado que ya entró por paso no habilitado. O sea, hay una cifra en negro, además, que no conocemos. Quería partir con Soledad, porque ella es abogada, conoce los temas migratorios. Tenemos una ley de migraciones que para muchos ha quedado muy corta. ¿Cómo poder entender el fenómeno desde el punto de vista legal, querida Soledad? Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema migratorio es un tema extremadamente complejo. Por lo tanto, tratar de solucionarlo con una ley es algo que es un paso, pero no lo es todo. Tiene que haber un control multidisciplinario, una educación, capacitación, saber por qué vienen y la incorporación de varios factores para poder saber efectivamente cómo poder hacerle frente a este fenómeno. En materia migratoria legal, nosotros tuvimos hasta febrero del año pasado, de este año, el 12 de febrero del 2022, la vigencia de una ley que estuvo 47 años, del 75, y que obviamente fue promulgada cuando existía una situación migratoria o una situación política, una realidad en Chile que no es la que es actual. Además, con el transcurso del tiempo, Chile se fue transformando en un país mucho más atractivo. Porque pese a que nosotros como chilenos siempre nos quejamos de que Chile aquí, que Chile acá, que Chile allá, nosotros dentro de la región tenemos varios elementos que son a considerar por una persona que decide emigrar. Primero, país atractivo para... Claro, país atractivo porque puedes encontrar trabajo, hay una cierta estabilidad política. Y digo cierta no en ánimo, sino que acá no nos vamos a encontrar con destituciones de presidente. Es muy difícil, ¿no? Pero Soledad, yo entiendo que Chile, producto de su desarrollo, alcanzó, digamos, niveles de atracción para la región, como ocurre con otros países en otros lugares del mundo. La Europa occidental para la Europa oriental, España para el África árabe, en fin. Las corrientes migratorias son habituales y uno las estudia cuáles son las razones y cuáles son sus consecuencias. Entra un señor, voy a poner un escenario concreto, entra un señor, turbazo, paso no habilitado, se toma una casa, no sé qué, se va a hacer una autodenuncia que yo no tengo idea qué es lo que es, si me puedes explicar qué es esa autodenuncia. O sea, yo llego, porque ahí entramos en las inconsistencias no de cómo la ley se entiende. Yo vengo a decirle a la autoridad, soy ilegal, y con eso me transformo en legal. ¿Qué es eso? ¿Eso pasa en otras partes del mundo? No es así. No es así. El tema en primero que vamos a referirnos a los migrantes como irregulares, no como ilegales, porque ellos en su condición de ser humano no son ilegales. Un migrante no es ilegal, es irregular. Tal vez puede ser un eufemismo, pero tiene que ver
con que ellos están en una condición de irregularidad migratoria, no de ilegalidad. ¿Ya? Ahora, el país de destino no tiene la obligación de regularizarlo. No, por eso se le llama migrante irregular, como para hacer una precisión respecto de cómo se llama en la jerga, digamos, legal a este tipo de migrantes. Normalmente los estados, en base a la utilización de su potestad soberana, emiten leyes. Y dentro de las leyes emiten las leyes de migración y extranjería, que regulan el ingreso, permanencia y egreso de las personas dentro del país. En ese caso, si tú no cumples con el egreso, estás ingresando, ya sea por un paso no habilitado, tienes un ingreso clandestino. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley? Que si tú ingresas de manera clandestina, estás cometiendo una infracción migratoria. Yeah. Y esa infracción migratoria tiene como sanción la expulsión del país. Yeah. ¿Ya? Como muchas veces no se sabe cómo ingresan las personas, porque puedes ingresar y nadie se dio cuenta, y ingresaste y estás viviendo aquí, residiendo. ¿Qué es lo que dice? Hay una cosa que se le dice la autodenuncia, que viene de la ley anterior, 75, claro, que era cuando era considerado un delito el ingreso irregular. Entonces las personas iban ante la autoridad policial y decían, ¿sabe qué? Ingresé de manera irregular, por lo tanto, acá me pongo a disposición, que es una autodenuncia. La autodenuncia es la comisión de una infracción migratoria. Ya. ¿Y esa consecuencia tiene? Bueno, ¿qué vas a esperar a que te expulsen? ¿Y pasa en otra parte del mundo eso? ¿Existe esa autodenuncia o inmediatamente son reconducidos a sus países? Es que de origen? depende del país y depende de los recursos que tenga el país. En Estados Unidos, normalmente cuando pasan, si los pilla una policía fronteriza, los va a reconducir y los va a dejar en la frontera. En otros países como el nuestro, que no tenemos esa capacidad material ni física, porque las policías de frontera no pueden hacer frente a toda esta cantidad de gente que ingresa. Que esa población flotante, claro, básicamente, hasta ser regularizada. Claro, entonces, ahora, pero sí, ahí hay un tema. El hecho de yo autodenunciarme porque tuve un ingreso irregular no quiere decir que yo me voy a poder regularizar. ¿Facilita mi regulación? No. Es que en concreto pareciera que sí, digamos. Es que eso es una, como podríamos decir, como un cuento, por decirle, como una idea que no es real. Que no es real. ¿Por qué? Porque está bien, yo voy y después hay dos formas que yo podría optar. Ya, me autodenuncio, me expulsan, me llega el decreto de expulsión. Antes, con la antigua ley, era muy fácil, desde el punto de vista legal, dejar sin efecto esa orden de expulsión. Y yo decía, bueno, ahora me regularizo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de los requisitos para regularizarse y para solicitar una visa, tienes que tener el ingreso regular. Ya, bueno, hay un elemento, Entonces, hay un elemento que considerar. Quería invitar también a Pablo Salaquet respecto de, bueno, evidentemente esto no pasó el fin de semana, en ese 2 semanas, en ese 8 meses, o sea, ¿qué pasó que el mundo político no se dio cuenta de que Chile se había transformado, como decía la abogada, en un polo atractivo, de que había una crisis por una dictadura en Venezuela, de que efectivamente había una situación compleja en otros países? O sea, que la demografía y digamos, la realidad política del continente iba a llevar... ¿Por qué no se anticiparon, básicamente? A ver, yo creo que el mundo político lo sabía. Cuando yo llegué a ser alcalde de Santiago, las cocinerías estaban completamente tomándose la Plaza de Armas. También, ¿Qué año más o menos? Estamos hablando del año 2008, 2009. Ya, 2010. Ya. Para serte franco, si tú ibas por la Plaza de Armas, de la parte oriente, tú encontrabas un chileno. De la Plaza de Armas poniente, si encontrabas un chileno, abrázalo. ¿Ya? Así se decía. En los barrios había colegios que eran totalmente de familias peruanas, pero de gente bien. Pero cuando tú hacías operativos de personas ilegales, te encontrabas con muchas familias ilegales que cometían actos de delincuencia o que arrancaban porque se colgaban a la luz eléctrica, ¿no es cierto? Y después... Pablo, en esa época era más que nada, hablamos de los peruanos, ¿no es cierto? Claro, hoy en día ya son abuelos en Chile, están establecidos, tienen sus restaurantes. Muchos de ellos cometían algunos actos, pero eran básicamente peruanos y venían básicamente a buscar trabajo. Había un grupo pequeño. Después fue en el norte entrando colombianos. Esos colombianos llegaron a Santiago y se transformaron en prestamistas ilegales de los feriantes. Y los feriantes, como no tenían recursos, acceso, ¿no es cierto?, al crédito, y esa Era más informal. era más informal, pero ojo,
anda a no pagarle. O sea, era con riesgo de vida. Y llegan Bueno, a... y si no era invisible, nadie dijo, mira, esto esto se va a transformar en un Es que problema. esto se fue viendo y se fue avisando, pero nunca el Parlamento y el gobierno tomó en consideración la opinión de los alcaldes, quienes estábamos en el territorio. Se dijo muchas veces. ¿Ya? De hecho, a mí se me declaró ciudadano no ilustre de la República del Perú. Hasta que me acerqué al embajador, trabajé con la Oficina de Migrantes y también con el, ¿cómo se llama?, con el Consulado de Perú, y logramos sacar a estas personas, ordenarlas y diferenciar. Aquí hay que trabajar con la Fiscalía, con el Servicio de Migraciones, con los consulados. O sea, es un trabajo completo. Y pudimos diferenciar de aquellas personas, como dice Soledad, que llegan en forma, me gustó tu palabra, ¿no es cierto? Irregular, y poder transformarlos a muchos de ellos en legales. ¿Y qué te pasa, Pablo, cuando ves Santiago hoy en día, cuando ves las imágenes que hemos mostrado, que han Santiago hoy día aparecido? vamos a entrar a un debate, porque Santiago hoy día Entremos al debate, es para llorar. O sea, a mí, y lo hemos conversado con todos los exalcaldes de Santiago, es una tristeza. ¿Con qué alcalde has podido Con reunirte con Felipe Alessandri, hasta con Bombal, Lavín, Jaime Rabinet. Tenemos un chat hoy día. ¿Chat de exalcaldes de Santiago? Somos más de 10. ¿Solo los ex o está la actual alcaldesa también? No, pues no está la actual alcaldesa. Solo... Pero pues, esperamos poder... Yo me junté con ella un día. Es otra conversación, Sí, espero poder vamos a ir a tenerla. eso, sí. Pero lo que fue con el tiempo, después vino una inmigración de haitianos que llegaron a Santiago, gente buena, ¿no? Llegaron también venezolanos a buscar trabajo, gente buena, que incluso cómo te atendí, etc. La primera oleada de personas que no eran peruanos, bolivianos, fue muy buena. Pero una segunda oleada ya fue llegando gente con, más bien buscando acciones ilegales, vinculadas al narco, al comercio ilegal. Y ahí yo hablaba con la gente de migraciones, pero con todo el respeto del mundo, y esto cuesta mucho decirlo en un país como Chile, se hablaba como de la democratización, y hay una palabra en Chile que ha sido muy compleja, que es, y tengo mucho cuidado al decirla porque aquí el Twitter y el esto se toman, que es como el tema de los derechos humanos. Porque a todos, ¿no?, los derechos humanos de la gente que vivía en Santiago, a quienes se le pasaba a llevar, etc., muchos me reclamaban y no se les respetaban. Se asaltaban, se tomaban la luz eléctrica, las cocinerías, su cultura no se respetaba. Muchos de los que llegaban eran gente respetuosa, sana, buena, que respetaban. Pero había un grupo que literalmente amenazaba. Ya, ¿pero qué quiere decir usted? Con eso, que había que respetar los derechos humanos para uno y para otro, pero ¿qué hacían los servicios de migraciones? Los derechos humanos, es que aquí hay una... Los derechos humanos son conceptos que se universalizan para proteger a los ciudadanos de los abusos de fuerza por parte de agentes del Estado. No tiene nada que ver con lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque al final la razón para no expulsar a personas identificadas que llegaron, ¿no es cierto?, que en forma irregular. Humanitaria, dice usted. Sí, y se terminaron transformando. Y a lo Nunca... mejor eran personas que tenían antecedentes en sus países. Exactamente, y que tú podías demostrar, o sea, yo podía demostrar los actos. La razón última era por razones humanitarias o de derecho. Entonces, yo quiero decir que uno tiene que actuar, por un lado, con claridad, con fuerza, y por otro lado, con el corazón y con humanidad. Pero tiene que saber diferenciar. Estamos justamente... No sé si me logro explicar bien lo que quiero decir. No, lo entiendo.